Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. ¿Por qué la razón o por qué este tema? Bueno, yo no tengo respuesta para ello. Pregúntale al Señor. Pero una cosa es de que Dios no quiere que por ninguna razón ninguno de nosotros nos olvidemos de que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos, la tierra, el mar, las cosas que no vemos, pero que sentimos y necesitamos, como es el oxígeno, que es como el aire también. Por su poder existen esas cosas tan indispensables para nuestra vida. El hombre tiene memoria porque Dios ha puesto en nosotros memoria. Dios nos ha hecho de una manera perfecta. Y entre esas cosas está tener memoria. Y todo hombre sabe que hay un Dios. Todo hombre, de alguna manera, en su interior busca adorar a un ser supremo, aunque algunos de ellos tristemente lo hacen de una manera equivocada, porque no creen en Dios en el cual nosotros creemos. Y respetamos toda creencia e ideología, pero es nuestra responsabilidad nosotros los que conocemos a Dios, a un Cristo de poder, anunciarles las buenas nuevas de salvación, de que hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que salva, que sana, y es necesario que le conozcas y le sirvas a Él. Cuando hablamos de Dios, por lo regular, la mayoría de las personas no tenemos ningún problema, porque todos o la mayoría de la humanidad creen en Dios. La diferencia está en que algunos no creen en Cristo y otros no creen en el Espíritu Santo. Pero los tres son uno en diferentes manifestaciones, no es que sean tres dioses. La palabra de Dios nos dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Entonces, si vamos a creer en Dios, vamos a creer en Cristo, en su Hijo, el cual fue enviado por su Padre, por nosotros los pecadores, a darnos salvación a esta humanidad que estábamos perdidos. Resucitó al tercer día y prometió volver por su pueblo, pero mientras Él regresa, nos dejó escrito y envió a otro consolador, que es el Espíritu Santo, en el cual está con nosotros y en medio de nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo está presente en todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Entonces, automáticamente, el Espíritu Santo entra en su corazón y mora en él y anda con él. Cuando el hombre busca a Dios, busca guardar su palabra. La presencia de Dios anda con todos aquellos
que guardamos su bendita palabra. Tristemente, el hombre por lo regular nosotros somos mal agradecidos y nos olvidamos en algún momento de nuestra vida del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y ya la palabra de Dios nos da claros ejemplos de una nación que Dios trató con ella. Dios con mano poderosa lo sacó del pueblo de Egipto para librarlo de la esclavitud e introducirlos a una tierra mejor que fluye leche y miel. Durante ese proceso, el pueblo de Dios pasaron por muchos problemas, dificultades que no era el propósito de Dios que pasaran por esas circunstancias, porque para entrar a dicha tierra solamente era cuestión de días, 40 días para poder entrar. Pero el pueblo no pudo obedecer, no quiso obedecer, no quisieron escuchar a Dios. Y cada día se convirtió en un año. Y en lugar de 40 días para poder llegar, tardaron 40 largos años. Cuando la llegada a esa tierra de Canaán estaba más cerca. Pero el hombre, cuando no aprende a escuchar a Dios, cuando nosotros no aprendemos a seguir las instrucciones de Dios, hermanos, nos enredamos en nuestros propios pensamientos y caemos en nuestra propia trampa, todo por la terquedad, por la necedad que hay en el corazón. No obstante, Dios siempre nos está observando, nos está mirando, y Él en su infinita misericordia tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él cuida nuestra salida y Él cuida nuestra entrada. Él es paciente para con nosotros y su promesa, sus propósitos están presentes con nosotros. Están presentes aún cuando nosotros andamos en desobediencia. Pero no llega la bendición y el cumplimiento de su promesa a nuestras vidas mientras nosotros no caminemos en obediencia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, para que nos podamos entender un poco mejor, Él tiene esto, un ejemplo para nosotros, su promesa. Pero el hombre no se levanta, el hombre no escucha y se va por otro camino. Y Dios con su mano fuerte y poderosa, extendiendo su mano, aquí está lo que te he prometido. No lo has recibido por tu mal comportamiento, por no saber escuchar, pero aquí está, aquí está. Nosotros queremos todas las bendiciones de Dios. Y Dios, como nuestro Padre que es, está presto a entregárnoslas. Pero nosotros somos por lo regular desesperados, que queremos las cosas rápidas, a nuestra manera. Y si no vemos los favores de Dios que se manifiesten en nuestra vida, nos vamos, nos alejamos de Dios. Y eso no es tener amor a Dios, eso es tener interés. Y a Dios nosotros le buscamos por amor, no por los panes y los peces. Si Él nos da, qué bueno. Y si no nos da,
Él sabrá por qué, pero Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que vendrán por añadidura. Qué pena es que el hombre se olvide de Dios. Vamos a leer el versículo 4, ahí mismo en Salmos número 106. Dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y el versículo 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Qué pena ver que ellos, después de ver la mano de Dios sobre ellos, librándolos de tantos peligros, viendo los beneficios de Dios, y ellos se olvidaron de sus obras, se olvidaron de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no nos olvidemos de Dios. Alma mía, no te olvides de Dios. Alma mía, alaba a Dios. No te olvides de sus beneficios. Y el hombre que no se acerca a Dios, que no se mantiene cerca en esa relación íntima con el Señor, el hombre traiciona a Dios, defrauda a Dios, le da la espalda a Dios, sirviéndole a otros dioses que están muertos, sirviéndole al mundo y dándole gusto al enemigo, al diablo, dándole rienda suelta a sus deseos. Y Dios está airado con esa actitud que nosotros tomamos dándole la espalda a Dios. Y tenemos la palabra de Dios, algunos en muy poco o en nada. Y decimos, Dios me va a perdonar. Ay, Dios me entiende. No juguemos con la misericordia de Dios. Dios es amor, pero que no se nos olvide que también es fuego consumidor. Al Seol serán echados todos los que se olvidan de Dios. El Señor nos recuerda y nos repite que no nos olvidemos de Él, que guardemos su bendita palabra. Y no entendemos, no queremos entender. Poderoso es el Señor Jesús. Vamos al libro de Jeremías. Capítulo 2.
versículo 13. Y dice de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo. Se me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo, aunque se lo dijo a aquel pueblo, su palabra permanece fiel. Que cómo es posible que conociendo a un Cristo de poder, a un Cristo que ha saciado la sed de su alma, que le ha sanado, que ha restaurado su matrimonio, que ha sacado a su hijo de la drogadicción, incluso de la cárcel, que lo ha librado de la muerte y tantos favores más. Y no es que el Señor lo esté reprochando, no, de ninguna manera. Y le has dado la espalda. Has cambiado la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús, y has cavado cisternas rotas que no retienen agua. Has dejado lo mucho, lo mejor. Quien tiene el agua de la vida, aquel que le pidió agua a la mujer samaritana, y ella no entendía de qué le estaba hablando Cristo. Y ella le dijo: dame de beber, porque el Señor le ofreció agua, de la cual si bebes no volverás a tener sed. Y lamentablemente muchos se han olvidado de Dios. Se han apartado de Dios. El problema no es ese, aunque es un problema, pero todavía está la oportunidad de que vengan al camino del Señor. El problema es de que entre esa multitud algunos ni piensan volver. Está tan duro su corazón que no quieren saber de Dios. Está tan bloqueada su mente que no quiere que nadie les hable de Dios. Porque cuando alguien se le acerca de parte de Dios para hablarle de que Cristo viene por su iglesia, lo primero que hacen y dicen, se enojan, se molestan y contestan: es que yo ya sé la palabra. Le sale uno con otro versículo, pues también ellos dicen: es que yo también ya me lo sé. Y tienen lamentablemente el descaro de decir: es que yo predicaba, ¿me vas a decir tú a mí? Yo enseñaba. Qué pena. Al que mucho se le ha dado, más se le va a pedir cuenta en aquel día al Señor. Cuenta daremos al Señor, y muchos nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Cristo. Nos hemos olvidado de la presencia del Espíritu Santo. No queremos saber nada. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero Él viene. Sus juicios se han manifestado y se seguirán manifestando, pero Él está dando tiempo. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza.
Él es paciente para que todo aquel se arrepienta y venga a Cristo Jesús y confiese sus pecados y se convierta a Él. El pensamiento del hombre, del joven, de cualquier persona, dice: ahí para mañana yo busco al Señor. Ahí después yo me congrego. Ahí después yo voy y oro. No te engañes. El tiempo de buscar a Cristo es hoy. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Hoy, vuélvase a Jehová, porque te has olvidado de Dios. Algunos dicen: bueno, yo sé que hay un Dios. Ajá. Y con el hecho de que sepas de que hay un Dios, eso no te salva. El acordarse de Dios es guardar su palabra, buscarle, guardar su palabra en nuestro corazón para no pecar contra Él. Dios tiene memoria de todo. El hombre, por lo regular, a veces no nos queremos acordar de algunas cosas que no nos convienen. Yo no me acuerdo. Sí te acuerdas. Nos hacemos, pero sí nos acordamos. Y si en ese momento no nos acordamos, en algún momento el Espíritu Santo nos va a recordar de que se nos ha hablado. Y que no nos olvidemos de Dios, que hay que buscarle todos los días, que hay que vivir para Él, que hay que consagrarnos para Él. Meditaba hace un momento cómo nuestros hermanos en la fe, allá donde está la guerra, y en aquellos países en donde ha habido guerra, aquellos que posiblemente no sabían clamar a Dios, que aquellos no tomaban las cosas de Dios con seriedad, al ver ya la realidad de una guerra, entonces ahí mucho pueblo de Dios empezó a clamar, a levantar ayuno, a acercarse más a Dios, y eso está bien. Y nosotros, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando ver aquellas cosas que sucedan aquí para poder nosotros buscar a Dios. No, de ninguna manera. No vamos a esperar a que el agua nos llegue al cuello para gritar auxilio. Vamos a levantar las manos y decir al Señor: te amamos, Padre, perdónanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Pero cada quien hace sus cosas como mejor le conviene en este mundo. Primero, voy a luchar por mí. Después, por mí otra vez. Y después, pues por mí. ¿Y cuándo es por Dios? Y decimos que vamos a poner a Dios en primer lugar. Y Dios no anda compitiendo con nadie. A Dios se le da el todo, no se le da el primer lugar. Así decimos algunos, el primer lugar. No, a Dios se le da todo o nada. O caliente o frío, porque tibio te vomitará el Señor. Hay que estar bien con el Señor. Si no, pues mejor no juguemos al evangélico. No juguemos, no nos engañemos al cristiano.
No, o bien adentro o de una buena vez afuera, pero mejor quédate adentro y dile: Señor, quédate en mí, Padre. Sé que he sido imperfecto, sé que te he fallado, sé que he tenido errores, Padre, perdóname, ayúdame, Señor, a no olvidarme de tu bendita palabra. Poder de Dios, aleluya. Recuerdo a muchos que comentaban cuando todavía estaba la ola alta de los contagios del COVID y los templos estaban cerrados. ¿Tú sabes cuándo van a abrir el templo, hermano Heriberto? No, no tengo idea. Ok. Y así, por aquí, por allá, por aquí, por allá. ¡Wow! Yo dije: qué ganas, qué gran deseo hay de buscar a Dios. Ay, me llevo la triste realidad, la sorpresa, que son palabras. ¿En dónde están aquellos que añoraban, anhelaban visitar la casa de Dios? Que decían: ¿hasta cuándo va a haber culto? Mentiras, mentiras. Dios conoce cada corazón. Dios conoce cada intención del corazón. Que no se cierre tu corazón. No te olvides de Dios. Qué pena aquellos que se han ido por quererse superar. Y no está mal el que se superen. El problema es que te quieres superar sin tener presente a Dios en tu vida. Qué pena es saber que muchos de nuestros hermanos que han llegado a este país y servían tremendamente a Dios en sus países, aquí se han apagado. Por la razón de que han caído en el afán del dinero. Les entró el espíritu de la ambición. En lugar de que el Espíritu de Dios ellos dejaran que se avivara más. Pero no. Decimos: voy a trabajar duro todos los días y si es posible las 24 horas para pagar esta cuenta, para hacer lo que tenga que hacer y vámonos. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tu camino el camino del Señor. Ponte en las manos de Dios para que Él afirme tu camino, para que Él afirme tu pensamiento. Poderoso es el Señor Jesús. ¿Por qué te olvidas de Dios? ¿Qué daño te ha hecho Dios? ¿Qué mal te ha hecho mi Padre para que le paguemos así? Estoy cansado de que te has olvidado de mí, dice el Señor. Te estoy soportando con amor. Pero recuerda que el Señor también tiene la vara para la espalda del necio. Al Seol son arrojados todos los que se olvidan de Dios. El Seol es un lugar en donde el lugar de los muertos, pero también es un lugar de tormento. ¿Qué más le podría yo decir? No. Todo el que se olvida de Dios y no vuelve a Dios, tristemente,
Ese será el resultado de aquellos necios, de aquellos que se han cegado, que se han apartado de Dios. Pero Cristo Jesús dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré en él, andaré con él y él conmigo". Hubo un milagro, entre tantos, entre muchos, pero digo un milagro porque es el ejemplo a mencionar. Hubo 10 leprosos y Cristo los sanó. ¿Cuántos de ellos le dieron las gracias a Dios? Tengo entendido que solamente uno. ¿Y los otros 9? ¿Acaso no fueron beneficiados del poder de Dios? Así que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Nosotros no tuvimos lepra, pero el Señor nos ha sanado de la lepra del pecado, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que el Señor ha sanado de la lepra del pecado pueden decirle: "Gracias, Señor"? Gracias, Padre. ¿Y los demás? Pues yo no sé. Tú lo sabes, Padre. Dios es para todos, pero no todos son para Dios. El Evangelio de Jesucristo es para todos, pero no todos son para el Evangelio. Las moradas que Cristo Jesús ha ido a preparar para nosotros es para todos, pero no todos quieren entrar a la morada. Porque si quisieran entrar, sus malos caminos dejarían y vinieran en este momento, como aquel hijo pródigo arrepentido, pidiéndole perdón al Padre. Y el Padre tiene unas vestiduras preparadas para él, blancas, para vestirlo, limpiarlo de la inmundicia. Y él hace cosas nuevas. Poderoso es el Señor Jesús. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1. El versículo 2. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Hay gente que está buscando el castigo de Dios. Y Dios, dentro de tu corazón, te dice: no lo hagas. Deja de hacerlo. No obstante, con ello, el Señor ha enviado a sus siervos y te dice: deja tus malos caminos, acércate a Cristo. Él te quiere dar el perdón.
de tus pecados. Él quiere salvarte. Pero el hombre sigue pecando con libertad, con libertinaje. Y el Señor te pregunta, ¿por qué quieres ser castigado aún? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hemos conocido al Señor por su amor, pero ay de mí, ay de usted, si lo conociera o lo conociéramos como el Dios que es fuego consumidor. Poderoso es el Señor Jesús. Algunos lamentablemente, aunque rinden culto según ellos a Dios, se han olvidado de Dios. Se congregan, se da el culto, se da la predicación, pero Dios no está ahí. ¿Por qué razón? Porque el hombre, algunos que han dejado su bendita palabra, le cantan supuestamente a Dios y meten tanta música del mundo en los altares. Y se han olvidado de Dios, que Dios dice que hay que cantarle con himnos espirituales y presentar vuestros cuerpos delante de Él en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y algunos predicando cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios, y de esos también se han olvidado de Dios y solamente piensan en ellos mismos, en cuánto dinero van a obtener. No piensan en las almas, en que las almas se salven, en que las almas renueven sus votos de consagración a Dios, en que las vidas tengan milagros de sanidad, en que el Espíritu Santo le ministre sus corazones y puedan tener consuelo en su dolor. Padre, el pueblo, algunos te han olvidado, y ya por esa razón los dones del Espíritu Santo no se han manifestado en nuestras vidas. Poder de Dios, palabra de Dios. Nos olvidamos de Dios, que cuando el Señor llama a asamblea, que es reunión, no hay tiempo. Que cuando el Señor llama a la oración, no hay tiempo. Hay horas por mí. Y así vamos. Y pasan las semanas y no me congrego y no oro y no leo la Biblia. Y solamente aquí está Dios. Un día voy a ir y un día voy a ir. Y así se van los años. Y así se van los años. Y nos estamos haciendo más viejos y más mañosos. Y el Señor nos está dando tiempo. Arrepiéntete. No te olvides de mí. Y uno diciendo, Dios sabe, Dios me entiende. No te engañes. No juguemos con la misericordia de Dios. Vamos al Salmo número 78. Versículo 6.
Dice de la siguiente manera: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cómo va a poder aprender de la palabra de Dios los hijos de ustedes, los que han tenido la dicha, la gran bendición de ser padres o madres? ¿Cómo van a poder aprender ellos si usted no les enseña? Si usted no los trae, no los lleva a la casa de Dios. ¿Qué le va a poder responder usted cuando su hijo les haga una pregunta de la Biblia o le pida un consejo? Cuando su hija le pregunte: mamá, mire, tengo novio, me voy a casar, ¿qué consejo le va a dar a usted? ¿El consejo con su humana sabiduría o con la palabra de Dios? Pruébelo como Jacob, no tantos años, que él trabajó 7 años, que se gane la vida primero, que ame a Dios primero. Y lo demás usted sabe, pero ¿qué le va a decir si no tienes palabra? No te olvides de Dios. Dice el Salmo 103, me parece, 133, no te olvides de Dios. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Solamente nosotros queremos beneficios, puros beneficios, pero no queremos ningún compromiso, ninguna responsabilidad con Dios. Puro dame, dame y dame. Nada de decirle al Señor: te doy mi vida, te doy mi corazón, te entrego mi tiempo, te entrego mi voluntad. No. Pero Dios sigue siendo Dios. Y nosotros, si obedecemos a Dios, gloria a Dios por ello. Pero si no, es tiempo de buscar a Dios. Sigue diciendo, versículo 8: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni su fiel para con Dios su espíritu. Los padres tienen una responsabilidad enorme, grande, muy grande delante de Dios, de inculcarle la palabra de Dios a sus hijos. De ello el Señor les pedirá cuenta también. Los hijos tienen una gran responsabilidad también de aprender de la palabra de Dios, pero si los padres no les inculcan, menos los hijos. Aunque hay niños, jóvenes que por sí solo están buscando a Dios a pesar de que sus padres no les sirven a Cristo o se han apartado de Él. Se ha perdido la comunicación entre padre e hijo. Y luego salen y surgen problemas. Me lo hubieras dicho a mí, dice el padre. ¿Cómo se le va a decir si no tiene tiempo para hablar con él? Puro trabajo. Y el poco tiempo que le queda a veces es para malo invertir. Pasarla con sus amigos o dedicarle más tiempo al carro que a sus hijos. No te olvides de Dios. No nos olvidemos de Dios.
andamos tan afanados en este mundo. Vivimos en este mundo como si Dios no existiera. Ya no se lee la Biblia. Ya no se ora con esa intensidad. Ya no se ora con esa frecuencia. Ya no te congregas con esa regularidad. Y cuando asistes a la casa de Dios, no te gozas como antes. ¿Por qué? Porque estás pensando en las cosas de afuera. Puede ser que estés como Marta, afanado y turbado estás. Vuélvete a Jehová y permanece en el camino de Él. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Todos los que se han apartado de Dios serán arrojados al Seol. Todo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, el Evangelio de Jesucristo es un compromiso total con Él. Es un compromiso que hay que buscarle todos los días. El Evangelio es gozo, es justicia y es paz en el Espíritu Santo. Y algunos lamentablemente ya no tienen paz consigo mismo. Algunos lamentablemente le ha entrado el espíritu de la ambición, pensando y haciendo cuentas cuánto dinero van a ahorrar en este año. ¿Cuánto dinero más se va a ahorrar el siguiente año? No pienses así. No pensemos así. Es bueno hacer planes, pero lo mejor es tener a Dios en nuestros planes. Que Él reine en nuestras vidas. Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando Él habla de un reino, en un reino hay un rey y es Cristo. Y como rey, Él tiene reglas, tiene leyes, estatutos y mandamientos. Y nosotros tenemos que sujetarnos a la ley de Jehová, que es delicia a nuestras vidas. Pero cuando nuestro corazón está fuera del orden de Dios, que no lo entregamos a Él, entonces la ley de Dios se nos hace difícil de cumplirla. Porque entonces empezamos a actuar yo y yo. Si alguien quiere venir al Señor, hoy es el momento. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No te olvides de Dios, ni de su bendita palabra. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si crees no tener fuerzas ya
para buscar al Señor. Dígale: Señor, dame de tus fuerzas, Padre, para buscarte, para volverte a buscar, Señor. Yo anhelo, Padre, aquellas mañanas cuando me levantaba a orar y sentía de tu presencia, Señor. Yo anhelo eso. Recíbelo en el nombre de Jesús. Anhelas esos momentos de lectura de la palabra de Dios, en donde no querías que nadie te interrumpiera, porque estabas metida en la presencia de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y hoy, ¿cuánto polvo tiene la Santa Biblia? Dile: Señor, ayúdame, yo quiero volver a tener eso. En el nombre de Jesús tendrás esa devoción con el Señor y más. Amén. Dice el Señor: el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. Hay que tocar, hermanos, las puertas del cielo, porque pronto se cerrarán cuando suene la trompeta y Cristo nos lleve a la patria celestial. Dios les bendiga y les guarde.